Nuestra primera clase de patología del sistema cardiovascular va a ser la de arteriosclerosis. ¿Qué es la arteriosclerosis? Significa literalmente un endurecimiento de la pared de las arterias. Es un engrosamiento con pérdida de la elasticidad de las paredes arteriales y arteriolares. En la arteriosclerosis existen tres patrones generales diferentes que tienen consecuencias clínicas y patológicas diferentes. En primer lugar, la más frecuente, la llamada aterosclerosis, que se caracteriza por la formación de ateromas en las paredes vasculares. Es el patrón más frecuente y de mayor importancia clínica. Después tenemos la esclerosis de Monkeberg, que se caracteriza por la calcificación de la media de las arterias vasculares, que de forma característica afecta a la membrana elástica interna en pacientes de más de 50 años. Las calcificaciones no ocluyen la luz vascular. Y en tercer lugar tenemos la arterioloesclerosis, que afecta arterias de pequeño calibre y arteriolas, y que sí puede causar una lesión isquémica distal. Y puede ser de dos tipos, la hialina y la hiperplásica. No nos olvidemos del aspecto histológico y los componentes reales de un vaso sanguíneo. Acá tenemos un esquema. De dentro para afuera tenemos el endotelio y el subendotelio, que forman parte de la íntima. Después tenemos la membrana o lámina elástica interna, la media, la membrana o lámina elástica externa y por último la adventicia. Antes de entrar en tema, vamos a ver algunos conceptos generales de la respuesta de una pared vascular a la agresión y aspectos generales del metabolismo lipídico. Las células endoteliales son células multifuncionales y versátiles, con diversas propiedades sintéticas y metabólicas. Ellas pueden estar en un estado basal normal, cuando tenemos presión arterial normal, el flujo es laminar y pueden ser secretados factores de crecimiento como el factor de crecimiento endotelial vascular. La superficie endotelial en estos casos no es adhesiva y no es trombógena. Sin embargo, bajo la influencia de factores como el flujo turbulento, hipertensión, citocinas, complemento, productos bacterianos, productos lipídicos, productos finales de la glucación avanzada, hipoxia y acidosis, virus y tabaquismo, esa célula tiene una disfunción endotelial, o sea, un cambio en el fenotipo endotelial, y pasa entonces al estado que llamamos activado, con aumento de la expresión de procoagulantes, moléculas de adhesión y factores proinflamatorios, alteración de la expresión de quimiosinas, citocinas y factores del crecimiento. Tanto la disfunción como la pérdida de ese endotelio lleva al reclutamiento y proliferación de células musculares lisas en la íntima, las cuales van a elaborar matriz extracelular. El reclutamiento y activación de estas células musculares lisas implica emisión de señales procedentes de células como las endoteliales, plaquetas, macrófagos, así como intervención de algunos mediadores derivados de las cascadas de la coagulación y el complemento. Estas células que han sido captadas desde la media hacia la íntima sintetizan colágeno, elastina, proteoglucano, elaboran factores de crecimiento y citocinas y tienen un fenotipo diferente que las células musculares lisas de la media. En el esquema de abajo estamos viendo cómo esas células musculares son captadas desde la media, o sea,
van desde la media hacia la íntima, proliferan y elaboran matriz extracelular en la íntima. Ahora vamos a recordar algunos aspectos del metabolismo lipídico. Los ácidos grasos libres que llegan al hígado pueden sufrir varios cambios. En primer lugar, pueden esterificarse a triglicéridos, pueden convertirse en ésteres de colesterol, convertirse en fosfolípido, oxidarse a cuerpos cetónicos o, por efecto de la alfa-glicerofosfato, convertirse en triglicéridos, unirse a la apoproteína para formar lipoproteínas y en esa forma ser liberados a la sangre. Las lipoproteínas pueden tener diferentes densidades. La de muy baja densidad, VLDL, son ricas en triglicéridos y tienen menor cantidad de colesterol. Las de baja densidad son las llamadas colesterol malo, LDL, son ricas en colesterol. Y la de alta densidad, HDL, se llama colesterol bueno. Y después existen otras lipoproteínas de densidad intermedia y están también los kilomicrones. ¿Qué es la aterosclerosis? Es una enfermedad de las arterias elásticas y musculares de gran y mediano tamaño. ¿Y en qué consiste? En una acumulación progresiva de células musculares lisas y lípidos en la íntima vascular. Es una enfermedad inflamatoria crónica. Este proceso de la aterogénesis antes se consideraba como una mera acumulación de colesterol en la pared arterial. Actualmente se sabe que el proceso de la aterosclerosis va mucho más allá de que una mera acumulación de colesterol en la pared arterial. La prevalencia y la gravedad de la aterosclerosis y de la cardiopatía isquémica en personas o grupos de personas se relacionan con una serie de factores de riesgo. Acá tenemos dos grupos, los factores de riesgos no controlables y los probablemente controlables. Entre los no controlables tenemos la edad. Sabemos que a medida que pasa el tiempo tenemos mayor posibilidad de hacer una aterosclerosis acompañado o no de un cuadro de cardiopatía isquémica. Así, por ejemplo, entre los 40 y los 60 años aumentan la incidencia de infarto de miocardio debido a estenosis arterial por aterosclerosis. Y esa incidencia se multiplica por 5 en relación a personas de menor edad. Y la mortalidad por cardiopatía isquémica aumenta cada década, incluso en edades avanzadas. El sexo también tiene que ver. Las mujeres premenopáusicas, por ejemplo, tienen menor frecuencia de estas lesiones que los del sexo masculino. Sin embargo, si comparamos a las mujeres posmenopáusicas, tienen la misma incidencia, incluso hasta mayor que los hombres de la misma edad. Después tenemos factores genéticos. Los factores genéticos son el factor independiente de riesgo de aterosclerosis más importante. Por ejemplo, podemos tener algunos trastornos mendelianos como la hipercolesterolemia. Y después existe la predisposición familiar también. Esta predisposición establecida a padecer aterosclerosis o cardiopatía isquémica suele ser poligénica y está relacionada con agregación familiar de otros factores de riesgo, como la hipertensión, la diabetes o debido a variantes hereditarias que influyen en otros procesos fisiopatológicos como la inflamación. Entre los factores probablemente controlables tenemos la hipercolesterolemia, que es un factor de riesgo muy importante. Y el principal componente del colesterol sérico que está asociado a un riesgo aumentado de desarrollar una aterosclerosis es el colesterol malo, el LDL. Después, la hipertensión.
por sí misma, la hipertensión puede aumentar el riesgo de cardiopatía isquémica en aproximadamente 60% en relación a una población normotensa. El consumo de tabaco es un factor de riesgo comprobado, sobre todo en el sexo masculino. Y también la diabetes mellitus, que provoca hipercolesterolemia. Existe una incidencia de infarto de miocardio de 2 veces más en pacientes diabéticos que en los pacientes que no presentan esta enfermedad. También tenemos que citar a factores de riesgo adicionales, como por ejemplo los hábitos alimenticios, la inflamación con aumento de la proteína C reactiva. No se sabe a ciencia cierta si la proteína C reactiva desempeña alguna función relacionada con la causa de la aterosclerosis. Pero, no obstante, se ha confirmado que la proteína C reactiva plasmática es un importante marcador independiente de riesgo de infarto de miocardio, de accidente cerebrovascular, de enfermedad arterial periférica y muerte súbita cardíaca, incluso en personas aparentemente sanas. Después, la presencia de esta forma de la LPA, que es una forma alterada de la LDL y que contiene la porción 100 de la apolipoproteína B unida a la apolipoproteína A. Las concentraciones de LPA se asocian a un riesgo de enfermedad coronaria y cardiovascular con independencia de las concentraciones del colesterol total o de la LDL. La obesidad, ni qué decir, que se puede asociar a hipertensión, diabetes, hipertrigliceridemia o disminución del HDL. La personalidad de tipo A, la hiperhomocistinemia, el alcohol, el sedentarismo, el síndrome metabólico asociado a obesidad central. Es una entidad clínica que se caracteriza por la presencia de una resistencia a la insulina, hipertensión con dislipidemia, donde la LDL está elevada y la HDL está reducida. También presentan estos pacientes hipercoagulabilidad y estado proinflamatorio. La dislipidemia, la hiperlipidemia y la hipertensión son 3 de los factores de riesgo cardíaco, en tanto que el estado de hipercoagulabilidad sistémica y el estado proinflamatorio contribuyen a menudo al desarrollo de la disfunción endotelial o a la trombosis. La aterosclerosis con mayor frecuencia afecta las arterias elásticas como la aorta, carótida e ilíacas, las arterias musculares de tamaño mediano y grueso como las coronarias y las popliteas. Y tenemos que tener en cuenta que la enfermedad aterosclerótica afecta más frecuentemente en general a las arterias que irrigan el corazón, el encéfalo, los riñones y las extremidades inferiores. Acá tenemos un lindo esquemita que nos muestra el sitio de las arteriosclerosis severa, pero en orden de frecuencia. De mayor a menor frecuencia tenemos en primer lugar la aorta abdominal y las arterias ilíacas, en segundo lugar las arterias coronarias proximales, en tercer lugar la aorta torácica, la arteria femoral y las arterias popliteas, en cuarto lugar las arterias carótida, la arteria carótida interna y en quinto lugar las arterias vertebral basilar y cerebrales medias. Vamos a ver ahora algunos aspectos de la patogenia de la aterosclerosis. El concepto actual sobre la patogenia
considera a la aterosclerosis como una respuesta inflamatoria crónica de la pared arterial que está iniciada por lesión endotelial con disfunción endotelial y cuya progresión es mantenida por la interacción entre lipoproteínas modificadas, macrófagos, linfocitos T y los constituyentes normales de la pared arterial, como son las células endoteliales y las células musculares lisas. La aterosclerosis progresa según la siguiente secuencia. Vamos a ver. En primer lugar, se produce una disfunción y lesión endotelial crónica, producida, como dijimos, ya sea por hiperlipidemia, hipertensión, consumo de tabaco, homocisteína, factores hemodinámicos, toxinas, virus, reacción inmunitaria, etcétera, etcétera, que ya estuvimos viendo. ¿Eso qué produce? Un aumento de la permeabilidad vascular, un aumento de la adhesión de los leucocitos al endotelio, una expresión de genes alteradas. La LDL tiene un efecto tóxico directo y el humo del tabaco produce aumento de permeabilidad y aumento de la filtración de lipoproteínas hacia el subendotelio. Después se produce una adhesión de monocitos y plaquetas al endotelio con la emigración de los monocitos y una acumulación de LDL y sus formas oxidadas en la pared vascular. Acá estamos viendo en la imagen, en el esquema 2, la emigración de los monocitos. ¿Ven? La emigración por el aumento de la permeabilidad vascular. ¿Qué se produce luego? Liberación de factores por parte de las plaquetas y los macrófagos activados que inducen al reclutamiento de las células musculares lisas hacia la íntima, lo cual estamos viendo en nuestro esquema número 3. ¿Ven? Fíjense ustedes que acá en el esquema número 4 se observa a los macrófagos y a las células musculares lisas englobando lípidos. Y se forma lo que llamamos la estría adiposa, que después más adelante vamos a ver de qué se trata. Luego, ¿qué ocurre? Hay una proliferación de células musculares lisas con producción de matriz extracelular y reclutamiento de linfocitos. Y se produce una acumulación de lípidos tanto extracelularmente como en las células. Acá tenemos nuestro esquema donde nos muestra el ateroma fibroadiposo, constituido por una proliferación de músculo liso, depósito de colágeno y otras MEC y lípidos extracelulares. Acá tenemos una lista de algunos mediadores secretados por algunas células que encontramos en los ateromas. Los macrófagos de las placas secretan interleuquina 1, que sirve para el reclutamiento de más macrófagos, la proteína quimiotáctica monocítica, especies reactivas de oxígeno que oxidan la LDL, factores de crecimiento que estimulan la proliferación de células musculares lisas y factor de crecimiento derivado de las plaquetas, factor de crecimiento fibroblástico y factor de crecimiento tumoral alfa. Los linfocitos en las placas secretan citocinas como el interferón gamma, que a su vez activan macrófagos, células endoteliales y musculares. Y después las células inflamatorias activadas aumentan la degradación de los componentes de la matriz, dando lugar a lo que conoceremos enseguida como placa inestable. Aquí tenemos un esquema de la secuencia de interacciones celulares en la aterosclerosis. Fíjense que la hiperlipemia, la hipertensión, el consumo de tabaco, las toxinas, factores hemodinámicos, reacciones inmunitarias y virus producen lesión y disfunción endotelial. Esa lesión y disfunción endotelial produce un reclutamiento de monocitos y de linfocitos T que van a entrar a la pared vascular. Una vez que los monocitos entran a la pared vascular, se transforman en macrófagos. ¿Ven? Estamos viendo ahí el macrófago, ¿verdad? Estos macrófagos secretan citocinas, por ejemplo, la interleuquina 1,
para el reclutamiento de más macrófagos y la proteína quimiotáctica monocítica para el reclutamiento de más monocitos. Además, secretan especies reactivas de oxígeno que oxidan las LDL que entran también a la pared vascular y las convierte en LDL oxidadas. El linfocito T, que entró también a la pared vascular, secreta interferón gamma, que activa a los macrófagos, a las células endoteliales y también activa a las células musculares. Ese macrófago capta los lípidos oxidados, las LDL oxidadas, ¿sí? Las LDL oxidadas transformándose así en células espumosas llenas de lípidos. Ese macrófago además secreta factores de crecimiento, como el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el factor de crecimiento fibroblástico y el factor de crecimiento transformador alfa. ¿Para qué sirven estos factores de crecimiento? Para estimular la venida de células musculares hacia la íntima de esa arteria y además para la proliferación de esas células musculares, que también en su momento van a captar lípidos. En nuestra imagen vemos también que hay un flujo de salida de colesterol del vaso mediante la HDL, procurando disminuir el contenido de lípido de la pared vascular. La lesión básica de la aterosclerosis es un ateroma. Ahí tenemos un esquema donde nos está mostrando la placa fibrolipídica excéntrica. Eso es un ateroma. Es una placa focal dentro de la íntima vascular y que está constituida por un centro lipídico con colesterol y ésteres de colesterol y por fuera una capa fibrosa de cubierta sobresaliendo en la luz de la pared arterial. ¿Cuáles son los componentes de una placa ateromatosa? En primer lugar, las células musculares lisas, macrófagos y leucocitos, después fibras, colágenas, elásticas y proteoglucanos, además de lípidos intra y extracelulares. Estos componentes de las placas ateromatosas están en proporciones variables en los distintos tipos de lesiones. Tienen una cubierta superficial que está compuesta de células musculares lisas y colágeno relativamente denso. A los costados, fíjense, está el hombro de la placa. En nuestra imagen, en nuestro esquema se ve como está señalado con la palabra shoulder y tiene una flecha verde. Este es el hombro de la placa y está constituido preferentemente por células, macrófagos, linfocitos y células musculares lisas. Después tiene un núcleo necrótico de lípidos con células muertas, macrófagos espumosos, fibrina y proteínas plasmáticas. Y por fuera la lesión presenta neovascularización. Ahora vamos a fijarnos en los aspectos macro y microscópicos de estas lesiones. La lesión incipiente de la aterosclerosis es la arteria grasa. Se ve, fíjense en la imagen de arriba a la izquierda, se ve como unas placas no sobreelevadas de color amarillento que van confluyendo y pueden llegar a medir más de 1 centímetro de longitud. Y en la histología se ve como acúmulos de macrófagos llenos de colesterol. Estas lesiones pueden encontrarse a temprana edad. Se han visto en lactantes, en aorta de lactantes y en los adolescentes. La mayor parte de los adolescentes tienen este tipo de lesión. No todas las estrías grasas van a evolucionar hacia lesiones, hacia lesiones avanzadas. No todas. Luego tenemos la aterosclerosis no complicada. Fíjense ustedes, la imagen de la izquierda abajo, encontramos un vaso abierto donde las flechas verdes nos están señalando placas de aterosclerosis. Se presentan como zonas de diferentes tamaños, de límites geográficos de color amarillento.
A la derecha nosotros tenemos un corte de una aterosclerosis no complicada donde la estrellita nos muestra la luz del vaso y la flecha verde nos está mostrando la lesión en la pared con su centro lipídico. Acá tenemos varios vasos en el cerebro que presentan engrosamiento de la pared por placas ateroscleróticas. Estas imágenes corresponden a vasos con lesión aterosclerótica no complicada. Las dos imágenes nos muestran la arteria aorta abierta, donde se observan placas de color beige amarillento ligeramente sobreelevadas, marcadas por las flechas de color negro. Acá tenemos dos imágenes de vasos de menor calibre con placas de aterosclerosis. En la imagen de la izquierda se puede ver una capa fibrosa en la superficie, señalada con la letra F. Y por supuesto vemos también un núcleo necrótico central que contiene colesterol y otros lípidos. A la derecha vemos otra arteria también pequeña que muestra la placa aterosclerótica que está señalada con las letras NC y la flecha me está indicando la cubierta fibrosa de la misma. Acá tenemos cortes histológicos de la placa aterosclerótica misma, donde se observan áreas claras que corresponden a los lugares donde estaban los cristales de colesterol. Además, se observan abundante cantidad de macrófagos con citoplasma espumoso. Hay un concepto que debemos conocer y es el de placa vulnerable. Una placa vulnerable, fíjense, abajo tenemos dos esquemitas. A la izquierda una placa vulnerable, fíjense, hay dos placas ateromásicas y la de la izquierda es vulnerable y la de la derecha es estable. Y fíjense que la de la izquierda muestra una cubierta fibrosa finita, en cambio la estable presenta una cubierta fibrosa mucho más amplia, más gruesa. Entonces, una placa vulnerable tiene una cubierta fibrosa delgada. Ese tejido conjuntivo fibroso que se encuentra en la superficie normalmente sufre remodelación, ¿verdad? Esa remodelación la puede estabilizar y hacerla estable o puede hacerla más propensa a la ruptura. O sea, va a depender eso de un equilibrio entre la síntesis del tejido conjuntivo y la degradación del mismo. Otro aspecto de la placa vulnerable es que suelen tener un núcleo lipídico grande y además tienen mayor inflamación. Cuando hay mucha inflamación, hay un aumento neto de la degradación del colágeno y reducción de su síntesis, lo cual hace que la capa fibrosa superficial sea por ende más delgada. Acá tenemos un corte de una arteria. Fíjense, ahí tenemos una placa aterosclerótica. Esta es una placa estable, un ejemplo de placa estable. Con la flecha amarilla estamos observando el depósito de colesterol. La flecha verde nos muestra calcificación. Hay además importante fibrosis y en la superficie señalada con la flecha de color celeste se observa una cubierta fibrosa gruesa. Fíjense que la lesión no toma todo el diámetro de la pared del vaso. Generalmente es asimétrica la lesión. Esta es una característica de la aterosclerosis. Acá tenemos un corte de otra arteria. ¿Y qué estamos viendo acá? Una enorme placa aterosclerótica que está disminuyendo la luz del órgano y
La flecha me está mostrando una zona de la superficie fibrosa de esa placa, pero que es muy fina, esa capa fibrosa. Y esa es la zona de ruptura potencial de esa placa. Entonces, esta sería una placa vulnerable. Y acá tenemos un pequeño dibujo que nos muestra, en resumen, los estadios de la aterosclerosis. Desde un vaso sano a la izquierda, pasando por la estrella grasa, donde hay lípidos y células cargadas de colesterol en la íntima. Eso va evolucionando, agrandándose para llegar a una placa fibroadiposa, ¿verdad? Y esa placa fibroadiposa puede ir creciendo y obstruyendo el vaso o también puede complicarse, puede romperse y formar trombos en relación a la ruptura. Y acá tenemos otro esquema que nos muestra cómo evoluciona esta placa y en este caso nos muestra la evolución de las placas en relación a de las coronarias, por ejemplo, y su relación con los síndromes clínicos que pueden presentarse en relación al corazón. Tenemos arriba una arteria normal con todas sus capas y en esa arteria se produce una aterosclerosis, una placa ateromatosa no obstructiva total. Y es una obstrucción que se va haciendo lentamente, lentamente. Es una obstrucción coronaria, en este caso de la arteria coronaria, una obstrucción coronaria fija que se llama. Esto puede darme una angina, ¿verdad? Típica. Eso vamos a estudiar mejor en el capítulo de corazón. Esta placa aterosclerótica puede tener dos caminos, fíjense. Uno de ellos, seguir creciendo y obstruyendo la luz. Lentamente, por supuesto, y entonces llegamos a una obstrucción coronaria fija grave. Y eso me lleva a una cardiopatía isquémica, pero crónica. O si no, esa placa se puede romper. Cuando se rompe la placa, podemos tener un agregado plaquetario y eso puede llevar a la formación de un trombo parcial, o sea, que no ocluya toda la luz, o un trombo obstructivo total. Este trombo parietal puede darme una angina inestable o un infarto de miocardio subendocárdico agudo o muerte súbita. Y si hay una obstrucción total por el trombo, porque el trombo es oclusivo total, podemos tener un infarto de miocardio que toma toda la pared, agudo el infarto por supuesto, o también el paciente puede tener una muerte súbita. Estos dos últimos cambios en la placa ateromatosa me va a llevar, como nos estamos dando cuenta, a síndromes coronarios agudos. A la derecha, fíjense ustedes, tenemos dos hermosas imágenes de arteria. La de arriba, donde me está mostrando una obstrucción coronaria fija. Se dan cuenta la placa ateromatosa enorme que está marcada con una flecha amarilla. La imagen de abajo ya me está mostrando una placa que se rompió. La flecha me está mostrando la zona de la ruptura de la placa y en relación a ella la formación de un trombo oclusivo en este caso. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es la aterosclerosis complicada. En la aterosclerosis complicada encontramos cambios en las placas. Son cambios agudos y que pueden ser la ruptura, ulceración o erosión o la hemorragia dentro de la placa. También en la aterosclerosis complicada encontramos trombosis, la ateroembolia y a la larga la formación de aneurismas. Acá, por ejemplo, tenemos ejemplificada la ruptura de la placa. En la imagen de arriba estamos viendo una arteria. Fíjense cómo se rompió la placa
y se está formando un trombo en relación a la ruptura de la placa. La placa rota está señalada con una flecha amarilla que estamos observando abajo. En la imagen de la izquierda estamos observando una placa ateromatosa y la flecha negra me está mostrando una pequeña zona de ruptura de la misma. A la derecha lo mismo, estamos viendo marcada con la flecha negra una zona de ruptura de la placa y en relación a ella la formación de un trombo. Acá tenemos una imagen de un vaso, ¿verdad? De una arteria, donde coloreado con Van Gieson y donde se produjo una ruptura del ateroma. Fíjense ustedes que al romperse el ateroma se escapó, por decirlo de alguna manera, todo el contenido del ateroma y está ocupando la luz del vaso. A partir de estos contenidos de ateroma que invaden la luz del vaso, se producen las llamadas ateroembolias. Fíjense ustedes que en el contenido del ateroma que está en la luz, observamos las áreas alargadas, blanquecinas, donde antes estaban los cristales de colesterol y que se pierden durante el procesamiento de la muestra. Acá tenemos ejemplos de otra complicación de la aterosclerosis, que es la ulceración y la hemorragia intraplaca. En la superficie de arriba estamos viendo cortes de la arteria que muestran zonas rojizas dentro de la pared del órgano y en relación con las placas de aterosclerosis. Eso es una hemorragia intraplaca. Y abajo estamos viendo también un vaso, ¿verdad? Donde se observa la hemorragia intraplaca marcada con la flecha de color amarillo. Acá estamos ejemplificando la ulceración de la placa, otra de las complicaciones de la aterosclerosis. Fíjense en ambas imágenes, la de la izquierda, un vaso pequeño, la de la derecha, la arteria aorta, donde las flechas amarillas me están mostrando zonas rojizas en relación a las placas que corresponden a ulceración y hemorragia de las mismas. Acá tenemos una arteria aorta abierta con una importante aterosclerosis complicada. Estamos viendo la gran cantidad de placas de color beige amarillento, una de ellas señalada con la flecha verde, y zonas de ulceración y hemorragia señaladas con las flechas de color amarillo. Otro cambio que vamos a ver en la aterosclerosis complicada es la trombosis de la placa. Fíjense ustedes en las imágenes de arriba, estamos viendo en la de la izquierda con la flecha negra se señala un vaso con aterosclerosis y una trombosis en relación a ello. A la derecha, a mayor aumento y señalada por la flecha amarilla, estamos viendo un trombo en relación a una placa aterosclerótica. Y en las imágenes histológicas de abajo se observan la presencia de trombos en relación a las placas rotas. Otra complicación de la aterosclerosis, sobre todo la aterosclerosis abdominal, es el desarrollo de aneurismas saculares. En la imagen de la izquierda estamos viendo un aneurisma aórtico cerrado y en la imagen de la derecha estamos viendo un aneurisma sacular aórtico abierto con su contenido. Habiendo terminado todo lo referente a aterosclerosis, vamos a ver el segundo patrón de arteriosclerosis y que es la arteriolosclerosis, que se clasifica en arteriolosclerosis hialina
y arteriolosclerosis hiperplástica. Como estuvimos viendo a lo largo de este capítulo, la hipertensión juega un importante papel en el desarrollo de la aterosclerosis, pero también juega un papel muy importante en la aparición de lesiones de pequeños vasos como son las arteriolas, y en este caso las lesiones se van a llamar arteriolosclerosis. Entonces, las lesiones de estos vasos arteriolares se conocen como arteriolosclerosis hialina y arteriolosclerosis hiperplástica. Empecemos con la arteriolosclerosis hialina. Esta es una lesión arteriolar que se observa en pacientes de edad que son normotensos o que son hipertensos. No hace falta que sean hipertensos siempre, pueden ser normotensos. Se ve sobre todo en diabéticos. ¿Y qué vamos a encontrar en las arteriolas? Vamos a encontrar un engrosamiento hialino rosado y homogéneo de la pared con una estenosis de la luz. Esto se produce por extravasación de proteínas plasmáticas a través de las células endoteliales lesionadas, con un aumento de síntesis de la matriz por las células musculares lisas de la pared. Fijémonos en las imágenes inferiores. La de la izquierda nos está mostrando con la flecha amarilla la presencia de un engrosamiento hialino homogéneo de la arteriola. Y a la derecha estamos viendo la misma cosa, solamente que la lesión está mucho más avanzada y hay una marcada reducción de la luz. La arteriolosclerosis hiperplástica, por el contrario, se ve en relación a hipertensión grave, o sea, a hipertensión maligna. Y también la lesión se centra en las arteriolas y se caracteriza por un engrosamiento concéntrico, laminado en piel de cebolla con estenosis marcada de la luz del órgano. Las laminaciones constan de células musculares lisas con membrana basal engrosada y duplicada. También se puede observar necrosis de la pared con depósito de fibrina. Fijémonos en las imágenes de abajo. Las dos de la izquierda nos muestran el engrosamiento de la pared de aspecto laminado en piel de cebolla con estenosis marcada de la luz. En cambio, a la derecha estamos viendo una arteriola aferente del glomérulo con necrosis fibrinoide. Y para terminar nuestra clase tenemos el último patrón de arteriosclerosis, que es la esclerosis de la media de Munkeberg. Fíjense ustedes en esta imagen de un vaso sanguíneo que tenemos arriba, donde en la pared misma, en el espesor mismo de la pared, se observan múltiples focos de calcificación sin obstrucción de la luz. Estas son lesiones que se observan sobre todo en personas mayores de 40 años y no obstruyen la luz. Se caracterizan por calcificación de la media de las arterias musculares, afectando de manera característica la membrana elástica interna. Tenemos dos imágenes de arterias musculares acá y en ellas observamos la calcificación de la media sin obstrucción vascular. Las zonas de calcificación están marcadas con flechas amarillas. Y con esto hemos terminado nuestra clase de arteriosclerosis. Muchas gracias.